Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Naruto, el ninja que paga para ganar. Parte 29. Capítulo 211. Tierra de Agua, Pueblo de Niebla. Se desconocía si Tierra del Fuego era un lugar de carácter fuerte o no, pero Tierra del Agua era sin duda muy húmeda. Al ser una nación insular, la Tierra de las Aguas estaba formada por una isla gigantesca y archipiélagos circundantes. Ubicada en medio del océano, el país recibía lluvias frecuentes, lo que provocaba que toda la nación estuviera constantemente envuelta en niebla y humedad. Como cabría esperar, los habitantes de la Tierra del Agua generalmente tenían una piel excelente. El clan Yuki, una especialidad de la aldea oculta en la niebla, era un ejemplo típico. Este clan no solo tenía una piel hermosa, sino que su apariencia promedio también era bastante elevada. Incluso los hombres de este clan parecían notablemente andróginos, siendo más delicados y fluidos que las mujeres. No estaba claro si esta era la razón de la disminución de la tasa de natalidad de la aldea oculta en la niebla. Lo cual, a su vez, condujo directamente al exterminio del clan Yuki. En este punto, los peces gordos de Misty Village siempre eludían la pregunta y daban rodeos, sin poder ofrecer ninguna explicación clara. Al fin y al cabo, ¿quién de los líderes actuales sabía lo que pensaban esos locos de hace décadas? Durante esos años se exterminaron tantos clanes que pudieron encontrar cualquier excusa para eliminar al clan Yuki. ¿Sabes el motivo? En un rincón de la aldea de la niebla, envuelto en la niebla, un joven ninja alto, que sostenía el periódico Observador de la Tierra Acuática, le preguntó al ninja bajo, corpulento y algo mayor que el que estaba a su lado. El contenido al que se refería era la sección educativa actual del Waterland Observer, diseñada para enseñar a los habitantes de Waterland y Mist Village la historia oculta de décadas atrás. La verdad detrás del exterminio del clan Yuki. El ninja mayor lo miró, con un destello de recuerdo en sus ojos. Acababa de graduarse de la Academia Ninja. Se oían gritos de lucha y muerte por todas partes. ¿Cómo iba a saber el porqué? Sin embargo, había oído decir a los ancianos de la época que quizás esa no era la única razón. El ninja mayor solía ser suspicaz, pero, limitado por la autoridad del periódico Waterland Observer, terminó respondiendo vagamente, yo tampoco estoy muy seguro. El joven ninja se lamentó, mira, este es el pecado original de nuestra aldea. ¿Pecado original? Sí, pecado original. Los ojos del joven ninja brillaron intensamente. Un clan tan poderoso, poseedor del linaje del estilo de hielo y una lealtad inquebrantable a la aldea, fue perseguido y exterminado por nosotros en la aldea oculta de la niebla. Si ese no es el pecado original de nuestra aldea oculta de la niebla, ¿qué lo es? ¿De verdad? Murmuró el ninja mayor en voz baja. Era mayor y había vivido muchas cosas, incluso la guerra, a diferencia del joven que tenía delante, que se dejaba influenciar fácilmente por los demás. ¿Acaso este periódico llegó al extremo de afirmar que el pueblo tenía una especie de pecado original? El ninja mayor se sentía cada vez más incómodo. No estaba de acuerdo, ¿qué pecado había cometido? Sin embargo, debido a la autoridad que se le atribuía al periódico, no se atrevió a refutarlo de inmediato. Anhelaba comprender aquella época, pero la generación mayor del pueblo ya había fallecido casi por completo. Por no hablar de la generación anterior, ya no quedaban muchos ninjas, ni siquiera en su grupo de edad. Intuía que algo andaba mal, pero solo podía sentir que algo andaba mal. No encontraba motivos para discutir, y parecía que tampoco podía hacer nada más. En ese momento, el joven ninja seguía leyendo el periódico. Vio la fotografía en el periódico, la imagen del gran héroe de la niebla, el asistente de Zabuza Momochi, Akuyuki. Sus ojos se abrieron de par en par. Esta cara. Señor. En efecto, el periódico tiene razón. El clan Yuki debería haber sido el verdadero tesoro de nuestra aldea oculta en la niebla. Este gran, Lord Aku, fue también una figura importante, como Lord Zabuza, que se dedicó a la aldea oculta en la niebla, viajando constantemente y sacrificando su vida por ella. El ninja mayor echó un vistazo al periódico, escuchando las quejas del ninja más joven, y sintió la tentación de contradecirlo. Era superior a Zabuza. Aunque no sabía mucho sobre Zabuza, su reputación no parecía tan buena como decía el periódico. Al menos, ese no era el caso cuando estaba en la aldea de la niebla. Pero, según las historias publicadas en los periódicos en los últimos meses, parecía que, incluso después de abandonar Fog Village, esta persona seguía dedicando su vida a Fog Village a cada instante. De verdad ese tipo era tan bueno, murmuró el ninja mayor para sí mismo. Sus agudos ojos divisaron de repente una figura familiar que se acercaba. Extendió la mano y le dio una palmada al joven ninja, intentando advertirle. Sin embargo, el joven ninja estaba absorto en la lectura del periódico. No me molestes. Ya casi termino. La siguiente parte es, la pelea del señor Zabuza. Esa es la parte que dejo para el final todos los días. ¿Leer qué? De repente, el joven ninja escuchó una voz seria y ligeramente irritada cerca de su oído. Esa voz me sonaba familiar. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del hombre. Señor Ao. El joven ninja se sobresaltó de inmediato y escondió el periódico detrás de su espalda. Echó un vistazo al periódico que estaba escondido detrás de él. Dámelo. Bien. El joven ninja intentó explicarse, pero bajo la mirada coercitiva de Ao, le entregó el periódico. ¡Tum! No te distraigas mientras estás de servicio. Tras la advertencia, Ao solo echó un vistazo al periódico antes de esconderlo a sus espaldas. Luego los ignoró a ambos y se marchó. Te dije que no leyeras durante el trabajo, se quejó el ninja mayor. Uf. El joven ninja permaneció imperturbable, limitándose a expresar un profundo pesar. No pude ver la batalla del señor Zabuza hoy. Sobre eso. Apartando la mirada y contemplando el contenido que había vislumbrado sin querer, frunció aún más el ceño. En los últimos meses, oía constantemente a gente de todo el pueblo hablando de la historia de Zabuza en las batallas y de la dedicación de Zabuza a la aldea de la niebla, y oía eslóganes como: el señor Zabuza es verdaderamente grande. La sensibilidad política de Ao no era particularmente alta, pero aún así podía intuir que algo andaba mal. Zabuza era su subordinado. Aunque no sabía mucho sobre Zabuza, sí sabía algo sobre él. Debido a su escaso conocimiento sobre Zabuza, Ao no pudo evaluar la veracidad de los elogios exagerados que le dedicaban los periódicos. Sin embargo, conocía bastante bien ese periodo de la historia.
En aquel entonces, el sistema de la aldea oculta en la niebla obligó a muchos individuos fuertes a desertar, y Sabusa fue uno de ellos. Ao sabía que el motivo de la deserción de Sabusa era un intento fallido de asesinato contra el Mizukage. Al enterarse de esta noticia por los periódicos hace unos meses, Ao consideró que las acciones de Sabusa, si bien eran correctas, habían sido excesivamente imprudentes. A diferencia de él, quien, tras una exhaustiva investigación, confirmó que el Mizukage estaba siendo controlado por otra persona, él utilizó múltiples canales y asistentes para resolver el problema de una sola vez. Este fue un logro del que se sentía orgulloso. Como miembro y veterano de la aldea oculta en la niebla, Ao se alegró mucho de ver que un individuo fuerte como Sabusa pudiera regresar a la aldea oculta en la niebla y volver a ser uno de sus miembros. Pero el problema era. Con eso en mente, Ao sacó el periódico de detrás de su espalda y vio que la portada seguía dedicada a la lucha del señor Sabusa. Un medio de comunicación respetado como el Waterland Observer ha vuelto a informar sobre los grandes logros de Sabusa. Y no fue solo este periódico. Los periódicos Noticias de la Tierra de las Olas, el Diario del Hombre Honesto de la Tierra del Trueno, el Diario de la Tierra del Fuego y docenas de otros periódicos ayudaron constantemente a promover las hazañas de Sabusa. Incluso el Ninja World Diary, el periódico más fuerte e influyente del mundo ninja, estaba haciendo lo mismo. Ao no estaba diciendo que las acciones pasadas de Sabusa fueran insignificantes, ni pretendía menospreciar a Sabusa. Fue simplemente. Si esto continuaba, los ninjas de la aldea solo conocerían a Lord Sabusa, y quién sabría de Lady Meiterumi, o incluso de Lord Ao. Tras este periodo de reflexión, Ao descubrió el problema central. Sabusa parecía estar aprovechando la publicidad generada por todos esos periódicos para tramar algo. Quizás incluso el puesto de Mizukage, que actualmente está vacante. En lo que respecta al puesto de Mizukage, Ao apoyó firmemente a Meiterumi. Si se tratara de una competición directa, Ao no creía que Meiterumi pudiera perder contra Sabusa. Pero, ¿esta combinación de periódicos lanzando una campaña de propaganda abrumadora? ¿Qué clase de estrategia era esa? Nunca había visto nada igual. Capítulo 212. ¿Podría ser el objetivo de Sabusa el Mizukage? La pregunta seguía rondando en la mente de Ao. Los años de experiencia como Jounin le enseñaron a Ao que, con tanta publicidad en la prensa, la ambición de Sabusa probablemente era grande, y su objetivo muy probablemente era el puesto de Mizukage. Pero el problema era. Sabusa era un individuo despiadado que una vez intentó asesinar al Mizukage, desertó de la aldea y tenía un pasado horrible en el que había matado a todos los ninjas de su promoción. Con semejante historial, Ao no creía que Sabusa tuviera ninguna posibilidad de competir por el puesto de Mizukage. Absolutamente ninguna posibilidad. Todavía. Al releer el periódico y recordar las acciones del joven ninja, Ao comenzó a dudar de su propio juicio. ¿Realmente tiene Sabusa alguna posibilidad? Con la mente revuelta, Ao no pudo evitar mirar el sol en el cielo. Debido a la densa niebla en Kirigakure, el sol solo se veía como un contorno borroso y difuso. Ao volvió a pensar en la actitud del joven ninja al hablar de Sabusa, y algo no le cuadraba. Si bien para convertirse en Mizukage se requería reputación pública y la confianza de la aldea, la decisión final dependía de los votos de los Jounin e incluso de los clanes más importantes. ¿Cuál era el objetivo de la campaña publicitaria de Sabusa? Ao no lograba descifrar qué era, pero sintió que debía informar a Genji rápidamente. Tum tum tum. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la alta torre. Genji era un anciano de Kirigakure, una figura particularmente poderosa, veterano de 3 administraciones, con un poder y un estatus equivalentes a los del Mizukage, y a cargo de todos los asuntos de Kirigakure. A pesar de su edad, seguía siendo bastante enérgico. Cuando Ao encontró a Genji, el anciano todavía estaba leyendo un documento. Señor Genji, lo saludó Ao respetuosamente. El viejo Genji alzó la vista, con los ojos entrecerrados casi invisibles, reconociendo al visitante. Dejó el documento y su voz anciana resonó. Ah, Ao, pasa. ¿Se trata de esa chica, Meiterumi? No. Ao negó lentamente con la cabeza y expresó su preocupación. Se trata de Momochi Sabusa. Vi a gente hablando de él en la calle hace un rato. Genji permaneció inmóvil en su gran sillón, aparentemente escuchando con atención, pero Ao notó claramente que, después de escuchar la historia, las arrugas en el rostro de Genji se acentuaron. En definitiva, de eso se trata. Genji habló lentamente, con voz seca y temblorosa. No esperaba que la situación se volviera tan grave. ¿Grave? Al oír esa palabra, el rostro de Ao palideció repentinamente. A juzgar por la respuesta de Lord Genji, parece que la aparición de Sabusa y esa noticia no eran buenas noticias, ¿verdad? Así es, en serio. Genji, que estaba leyendo el documento, se giró para mirar a Ao. Asia. Sus ojos envejecidos, que casi siempre estaban entrecerrados, se abrieron de repente. Un brillo intenso resplandeció en sus ojos nublados. Mientras miraba fijamente a Ao, no sentirás ninguna simpatía por Sabusa, ¿verdad? ¿Compasión? Parecía que se había retrasado un poco. Pero ahora, ante el repentino interrogatorio del señor Genji, Ao lo negó categóricamente. Está bien. Genji se relajó inmediatamente. El problema que Ao acababa de descubrir era uno que ya había notado. Durante más de un mes, desde que el escuadrón ninja comenzó a atenderlo, ya fuera a través de comentarios escuchados al azar, había habido una gran simpatía, incluso, adoración, por el pasado de Sabusa. Esto dejó a Genji profundamente preocupado. Afortunadamente, su prestigio aún era suficiente y, por suerte, había 1 o 2 personas que no se creían las tonterías que salían en los periódicos. ¿Disparates? Sí. Tonterías. Esta fue la verdad que Genji descubrió tras ordenar una investigación sobre el pasado de Sabusa en Kirigakure. El periódico Waterland Observer se había convertido por completo en portavoz de la propaganda de Sabusa. Su contenido, especialmente las secciones sobre Sabusa, consistía no solo en mentiras flagrantes, sino también en una serie de descontextualizaciones, exageraciones, distorsiones, calumnias y prejuicios. Estos métodos podrían confundir a la gente común del país del agua, desconcertar a la mayoría de los ninjas de Kirigakure y tal vez aturdir momentáneamente a Ao. Pero no tuvieron ningún efecto sobre el experimentado Genji. Por lo tanto, hace un mes, Genji ordenó una investigación sobre todo lo relacionado con Sabusa. Esta investigación se llevó a cabo tanto dentro como fuera de Kirigakure, y se esclareció todo el pasado de Sabusa.
Vea usted mismo. Genji le entregó un documento a Ao. Ao lo tomó y su expresión cambió drásticamente. Esto. Ao quedó atónito, sin palabras. El contenido del documento no solo era drásticamente diferente de las descripciones del periódico, sino que era completamente contradictorio. Un solo incidente, una sola persona, y sin embargo se puede explicar de dos maneras opuestas. ¿Es este el poder del periódico? ¿El poder de los medios de comunicación? Ao permaneció en silencio, completamente atónito. No cuestionaba la vida misma, simplemente estaba asombrado. Tal como afirma esta investigación. La voz ronca y envejecida de Genji continuó la narración. Le faltaba el aire, por lo que sus frases eran particularmente cortas y lentas. Durante los años que Sabusa pasó en Kirigakure, ¿fue devoto del pueblo, como describen los periódicos? Quizás. Pero fue principalmente por ambición personal. ¡Qué vergüenza! Genji se sintió enormemente decepcionado cuando habló de ello. Hace unos meses, cuando vio por primera vez la noticia de que Sabusa se había convertido en un héroe de la Tierra de las Olas, se alegró de que el pueblo tuviera un patriota como él. Todavía. ¿Quién hubiera imaginado que una mano oscura y profundamente oculta se escondía tras esta noticia? Ahora, esa mano oscura había llegado directamente a Kirigakure, apuntando al trono del Mizukage. Su voz ancestral suspiró y continuó narrando. Desde su deserción, Sabusa ha vivido una vida de exilio, aceptando diversas misiones para ganarse la vida y acumular fondos. Tras el incidente con Gato en la Tierra de las Olas, se produjo un cambio radical en los registros. Desde entonces, Sabusa parece haber encontrado un poderoso aliado y ha estado utilizando su influencia para su propia promoción. Así son las cosas. Ao murmuró, comparando rápidamente esta información con lo que tenía en su memoria. Ao, exclamó Genji de repente, con su voz anciana rebosante de poder, ¿cuál crees que es el objetivo de Momochi Sabusa y la mano negra que está detrás de él? ¿Qué? Levantó rápidamente la mirada, pensando al instante en aquella posición suprema. ¿El Mizukage? Mientras hablaba, pensó en otra persona, esa chica grande con dos Kekkei Genkai, Mei Terumi. Exacto. Tos. Genji tosió violentamente 2 veces. Al ver que Ao se acercaba, agitó la mano, rechazando su ayuda. Estoy bien. Momochi Sabusa es extremadamente reservado, y quienes están detrás de él albergan intenciones aún más oscuras. El Waterland Observer, el Babylon News, incluso el Ninja World Diary, al pensar en los poderes representados detrás de esos periódicos, Genji sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía quién estaba detrás de todo esto, pero Genji sabía que su objetivo era Kirigakure y el país del agua. ¿Generar impulso para Sabusa? ¿Aumentar su popularidad? ¿Y luego usar eso para convertir a Sabusa en el Mizukage? Imposible. El pueblo no lo permitirá bajo ningún concepto. Desde luego que no lo permitiré. Genji rugió en su interior. Realmente no se esperaba que algo así sucediera, que una fuerza externa se atreviera a manipular a una persona de Kirigakure para que codiciara el trono de Mizukage. Fue pura ilusión. Arg. Al pensarlo, incluso Genji, que creía poder afrontar cualquier cosa sin inmutarse, no pudo evitar enfurecerse por dentro. Simplemente no pudo evitarlo. ¿Qué creían que era Kirigakure? ¿De verdad pensaban que podían manipular la elección del Mizukage? ¿Acaso pensaban que Kirigakure era uno de esos pequeños países, una aldea ninja desconocida, o simplemente un gato o un perro cualquiera? Cuanto más lo pensaba Genji, más se enfadaba. A pesar de su avanzada edad, su temperamento no se había ablandado. Señor Genji, por favor, no se enfade. Al acercarse, le dio una palmadita en la espalda, un poco temerosa de que Genji pudiera desmayarse allí mismo. Kirigakure, por desgracia. Y en efecto, ha decaído y ahora es codiciada por ciertos gatos y perros, lamentó Genji. Ao tuvo dificultades para responder a esa pregunta de inmediato. Después de todo, ¿acaso el antiguo Mizukage de Kirigakure no fue manipulado a sus espaldas por ese Obito Uchiha? Tal vez. Otros pensaban que Kirigakure era un blanco fácil para el acoso escolar debido a esto, y era por eso que centraron su atención en la aldea. Aunque pensaba eso, Ao definitivamente no se atrevía a decirlo en voz alta. De hecho, el sentimiento que tenía era similar al de Genji. Como ninja de Kirigakure, parte de una de las 5 grandes naciones ninja, tenía su propio orgullo. Por lo tanto, se enfureció muchísimo al ver la sombra detrás de Sabusa. Asia. Genji ya se había calmado, pero sus pequeños ojos estaban muy abiertos, y un brillo intenso resplandecía en su mirada envejecida y nublada. Solo puedo confiarte esta misión. Debes llevarla a cabo hasta el final. Hizo una pausa, con una voz gélida. Cualquier entidad que se atreva a atentar contra la dignidad de Kirigakure debe ser eliminada sin falta. Sí, Ao asintió bruscamente. Recordando algo de repente, dudó un momento y preguntó, ¿cómo se debe tratar a Sabusa? ¿Qué? ¿Tienes algún sentimiento personal que te haga querer perdonar a esta persona? Aunque Genji se había convertido en un anciano aparentemente amable y benevolente en sus últimos años, había vivido una época de guerra en su juventud y era un hombre implacablemente decidido. En esta situación, Genji no permitiría bajo ningún concepto más caos mientras Kirigakure intentaba recuperarse. Asombrado por el brillo que emanaba de los ojos de Genji, Ao bajó rápidamente la cabeza. Sí. Señor Genji. Ao aceptó la orden e inmediatamente se dio la vuelta para marcharse. Acudió a Ambu para encontrar ayudantes de confianza. Esta vez, Ao no emitió la misión de inmediato. Debido a la constante influencia de la omnipresente publicidad en los periódicos sobre los ninjas de Kirigakure, Ao no estaba seguro de la opinión que sus subordinados tenían de Sabusa. Aunque querían prohibir los periódicos, las píldoras del semental estaban vinculadas a la prensa escrita, lo que dificultó la decisión para sus superiores. Sin embargo, recordando la mirada del señor Genji, Ao presentía que la prohibición del periódico estaba a solo unos días de distancia. Por lo tanto, si encomendaba la misión sin conocer la opinión de sus subordinados sobre Sabusa, Ao sospechaba que incluso sus subordinados de mayor confianza se negarían a obedecer sus órdenes. Habló discretamente con algunos subordinados para sondear sus opiniones generales sobre Sabusa. Afortunadamente, con la excepción del joven Chojuro, que expresó cierta admiración por Sabusa, los demás no se vieron demasiado influenciados por la noticia. Ao hizo arreglos sutiles para que Chojuro fuera trasladado a otro lugar. A continuación, Ao transmitió la misión a los 3 escuadrones restantes. Nombre en clave de la misión, mata al pájaro.
La Tierra de las Aguas Termales era famosa en todo el mundo ninja por sus aguas termales y su actividad turística, siendo un destino turístico de renombre. En la famosa capital de la Tierra de las Aguas Termales, las bulliciosas calles estaban repletas de gente, ruidosas y abarrotadas, un ambiente extremadamente animado. Y en el denso bosque, no lejos del centro de la ciudad, se encontraba la sede del grupo de noticias. Silbido. Acompañadas por una ráfaga de viento, 4 figuras veloces aterrizaron en los árboles no muy lejos de la gigantesca estructura de madera. ¿Qué es este lugar?, preguntó alguien al guía que estaba a su lado. El ninja de Kirigakure, que había participado previamente en la investigación del grupo de noticias, respondió, sí. Bien. El líder ninja asintió levemente e hizo una señal al grupo. Nuestro objetivo esta vez es el presidente de esta empresa de noticias. Captúrenlo e interróguenlo para obtener información sobre lo sucedido. Nuestros datos indican que el interior de este grupo de noticias está bien oculto, sin ningún otro guardia ninja, pero nuestro objetivo principal es el presidente, Kitsune. Capitán. El miembro de Ambu llamado Kitsune, que llevaba una máscara con un dibujo de un zorro, asintió. Eres el más ágil. Ve y captura a un enemigo vivo para nosotros. Sí. Kitsune asintió y desapareció con un zumbido. Desde la perspectiva del grupo, Kitsune apareció silenciosamente en el tejado, observó por un momento y luego entró en el edificio. No podían ver lo que ocurría dentro, pero después de poco más de un minuto, Kitsune emergió cargando a una persona con el pelo largo. Capitán, he vuelto. Silbido. Después de que Kitsune dejara en el suelo a la persona que llevaba consigo, los otros 3 respiraron hondo, sintiendo un escalofrío intenso. No había otra razón aparte del hecho de que esa persona era demasiado hermosa. Tenía un rostro de una belleza deslumbrante, con rasgos perfectos y delicados. Decir que era absolutamente deslumbrante no sería una exageración. Cejas tan finas como hojas de sauce, ojos de fénix hipnotizantes y ese rostro cautivador. TSK, TSK, TSK. En una palabra, exquisito. En particular, su delicada piel, parecida a la porcelana, apenas visible bajo el vestido de seda, despierta la imaginación de cualquiera. Tragué saliva con dificultad. Aunque eran Ambu de Kirigakure, que habían recibido un entrenamiento riguroso, sus latidos comenzaron a acelerarse, puls, delatándolos. Un T-Rex estaba causando estragos en sus pequeños corazones. ¡Qué persona tan hermosa! Sin embargo, cuando esta persona absolutamente deslumbrante abrió la boca, el mundo de todos se vino abajo. ¿Por qué me capturaste? ¿Esa voz pertenecía a un hombre puro? ¿Quién podría soportar eso? Los 4 sintieron como sus corazones se hacían añicos, reducidos a migajas por el T-Rex. ¿Cómo puede alguien tan guapo ser un hombre? ¿Por qué era un hombre? ¿Un hombre? Espera un minuto. Si es tan guapo, tal vez no sea tan malo después de todo. Inmediatamente, 2 de las 4 personas pensaron exactamente eso. Afortunadamente, Saji, el líder del equipo, se tranquilizó tras un momento de decepción. Él es un prisionero. Tras reflexionar en silencio durante 2 minutos, Saji miró aquel rostro deslumbrante, reafirmó su determinación y preguntó directamente, ¿cuál es su nombre? ¿Qué cargo ocupa en esta agencia de noticias? ¿Qué sabe sobre su presidente? Esta serie de preguntas hizo que Mizunaki Sanjo se diera cuenta de que esas personas lo estaban buscando. Inicialmente, solo quería divertirse un poco cuando lo capturaron, pensando que eran una especie de bandidos, pero no esperaba. Él echó un vistazo al grupo. Sin duda, este uniforme pertenecía a los Ambu de Kirigakure. Parecía que había sido víctima de un ataque. Vale, lo entiendo. Sanjo alzó la voz con un tono sarcástico y juguetón, así que viniste a capturar a un enemigo vivo. Responde con sinceridad si lo sabes. Saji miró fijamente el rostro, incapaz de apartar la vista. Si la persona que tengo delante no se resiste, no se va a complicar la vida. Sí, así es. Sin embargo, al segundo siguiente, al notar el cambio en la persona que tenía delante, pareció haber visto algo aterrador, y su rostro cambió de color instantáneamente. Tú. Miró fijamente a la persona, incapaz de pronunciar palabra. Ya que estás aquí, no te vayas. En las cuencas de los ojos del delicado rostro de Mizunaki Sanjo, brillaban un par de ojos concéntricos de color púrpura. En ese momento, una extraña luz brilló dentro de esos Rinnegan. Capítulo 213. Al mismo tiempo. Otro lugar en la Tierra de las Aguas Termales. A diferencia de la sede central de News Group, construida junto a una ciudad bulliciosa, este lugar era relativamente tranquilo, situado en un rincón apartado. En términos relativos, el paisaje aquí era incluso mejor. Rodeada de verdes montañas, un arroyo cristalino fluía por la región al pie de las mismas, y en ambas orillas se extendía un bosque denso y frondoso. Incluso el aire era puro y fragante. En la curva del río, se alzaba un árbol gigante. En medio del árbol gigante se alzaba una enorme casa del árbol, morada del héroe de la Tierra de las Olas, el salvador de la aldea oculta en la niebla. El buen amigo de la gente de la Tierra del Agua y muchos otros poseedores de títulos, Momochi Sabusa. Independientemente de si Sabusa simplemente estaba acostumbrado o no, vivía en una casa en un árbol en la Tierra de las Olas, e hizo lo mismo en la Tierra de las Aguas Termales. En la propaganda pública, esto se presentó como una demostración de la noble virtud de la frugalidad. Era mediodía y el sol estaba en su cenit. En la sala principal de la casa de madera, Sabusa estaba sentado tranquilamente, leyendo un libro. Sabusa siempre creyó que las palabras de esa persona eran ciertas, puesto que estaba a punto de convertirse en Mizukage, sus conocimientos culturales debían estar a la altura. En el futuro, si no puede expresarse con una prosa refinada, al menos no debería usar palabrotas vulgares. Sabusa dedicó este periodo a la lectura con gran interés. Sin embargo, el tiempo hoy fue un poco inusual. A pesar del buen tiempo, una extraña niebla comenzó a elevarse alrededor de la casa de madera. Inicialmente, Sabusa no le prestó atención. Si bien el clima en la Tierra de las Aguas Termales era mucho mejor que en la Tierra de las Aguas, este país no sufría escasez de agua. Por lo tanto, las nieblas densas no eran infrecuentes. Sin embargo, con el paso del tiempo, la niebla se hizo cada vez más densa, oscureciendo gradualmente la vista por completo. ¿Es un enemigo?, Sabusa murmuró, sintiendo intensamente el chakra contenido en la niebla.
Solo los habitantes de la aldea oculta en la niebla podían utilizar este nivel de la técnica de la niebla oculta. Pero, ¿usar esa táctica contra él sin previo aviso? La técnica de la niebla oculta. Que este era un jutsu de asesinato exclusivo de la aldea oculta en la niebla. ¿Podría ser que alguien en la aldea de la niebla estuviera intentando matarlo? Zabuza estaba bastante perplejo. Apenas 2 días antes, había recibido noticias de Mizunaki Sanjo de que el plan avanzaba a buen ritmo. En menos de medio año, podría regresar a su leal aldea oculta de la niebla como su señor, recibiendo una cálida bienvenida de la gente, y convertirse directamente en Mizukage. ¿Y de qué se trataba todo eso? Estaban empezando a atacarlo. ¿Quién era? Zabuza estaba confundido, pero sus movimientos fueron rápidos. Si se trata solo de la técnica de la niebla oculta, entonces soy tu antepasado. En el instante en que su voz se apagó, la niebla se espesó al instante y Zabuza desapareció del lugar. Capitán. Una voz suave resonó a través de la niebla, el objetivo ha desaparecido. ¿No estaba él en la habitación hace un momento? Pero ahora mismo ha desaparecido. Idiota. Mira a tu alrededor. Tu oponente también es un maestro de la técnica de la niebla oculta. Sí. No hace falta mirar. De repente, una voz desconocida interrumpió la conversación. ¿Quién eres? La voz del capitán, a través de la niebla, denotaba un pánico inexplicable. El enemigo se les había acercado en silencio. Sí quería matarlos. Soy la persona que estás buscando. La voz parecía provenir de todas direcciones. El capitán examinó la zona con nerviosismo, pero no encontró rastro del enemigo. ¿Dónde estás? Parecía completamente angustiado. La calma que había en su rostro había desaparecido hacía mucho tiempo. Estoy justo a tu lado. La voz temblaba, y el capitán y el otro miembro del escuadrón sentían una presión constante. La niebla blanca que los rodeaba era tan densa que apenas podían verse, a pesar de estar frente a frente. El enemigo estaba oculto en esa densa niebla, listo para matarlos en cualquier momento. Que ellos deberían ser los cazadores. Pero ahora los papeles se han invertido y se han convertido en la presa. ¿Soy tu objetivo? ¿Qué intentas hacer? ¿Matarme? La voz de Zabuza era tan etérea, como si estuviera muy lejos, pero al instante siguiente estaba justo a su lado. Zabuza tomó la iniciativa. Mientras ejercía una presión psicológica constante sobre el otro bando, también los interrogó. Esa era su táctica favorita en el pasado. Disfrutaba viendo la expresión en el rostro de su presa. El miedo y el pánico le producían placer. Al darse cuenta de esta situación, el capitán comprendió que probablemente ninguno de los dos sería rival para él. Sin embargo, tras reflexionar sobre algo, empezó a ganar tiempo. Zabuza, todos los documentos dicen que eres un gran hombre, leal a la aldea oculta en la niebla. Dado que vienes de la aldea oculta en la niebla, es lógico que conozcas sus reglas. Umf. La voz omnipresente dejó escapar un suspiro frío, provocando que la temperatura ambiente descendiera instantáneamente 3 grados. Zabuza dejó al descubierto su arrogancia. Sé que sois más que vosotros dos. Mirad. Tum. 2 objetos volaron a través de la niebla. Estaban a punto de desenfundar sus armas para defenderse, pero al ver claramente los objetos que se aproximaban, detuvieron el ataque de inmediato. Kion. Nimaru. Al ver con sus propios ojos el estado deplorable de los 2 hombres, los ojos del capitán se abrieron de furia. Las personas que Zabuza expulsó eran los cadáveres de los otros 2 miembros de su escuadrón. ¿No deberían esos 2 haberse escondido antes para apoyarlos? ¿Por qué fueron descubiertos y por qué fueron asesinados incluso antes de serlo? ¿Y bien? ¿Sigues sin hablar? Si no lo haces, esos 2 serán tu destino. Al oír esa voz, que parecía provenir del abismo, pronunciando una vez más una sentencia de muerte, el capitán esbozó una sonrisa desoladora. Su voz era excepcionalmente tranquila. Zabuza, no sé si te acuerdas de mí. No esperaba que tu fuerza hubiera aumentado tanto después de más de 10 años. Es realmente lamentable. El capitán conocía la fuerza de esos 2 subordinados. Incluso él tendría dificultades para eliminarlos. Sin embargo, el oponente simplemente desapareció por un instante ante sus ojos y luego los mató al instante. La diferencia de fuerza entre ellos era como un abismo. Solo un movimiento inesperado podría obrar un milagro. Terminó de hablar y no se oyó ningún sonido proveniente de la niebla, pero sintió claramente una mirada que lo recorría desde dentro de la niebla. Sin embargo, en esa densa niebla, ¿qué podía ver? Suspirando, el capitán continuó hablando, lo has adivinado. Esta vez hemos venido a asesinarte. Dado que el asesinato ha fracasado, debes aprender la disciplina de la aldea oculta en la niebla. Vamos. El capitán rugió, abriendo los brazos en un gesto de no resistencia, dispuesto a morir. Capitán. El miembro del escuadrón que estaba cerca tiró ligeramente de su ropa, pero esto no alteró la postura del capitán. Zas, zas, zas. El sonido de una gran cuchilla cortando el aire indicaba la presencia de un objeto gigante que volaba a gran velocidad. Pero debido a la espesa niebla, los 2 no pudieron ver la enorme espada. De espera, lo vieron. Cuando vieron la hoja volar, ya era demasiado tarde para reaccionar. Zas. Corte. Los 2 hombres fueron partidos por la mitad al instante, como si fueran harapos, por la afilada y pesada espada. Silbido. En el segundo siguiente, apareció una figura que agarró directamente la empuñadura de la espada voladora. En la densa niebla, la figura indistinta contempló los 2 cadáveres y suspiró en silencio. Verdaderamente, patético. Puñalada. De repente, se oyó el sonido de un arma afilada perforando la carne. Zabuza bajó la mirada. Un shuriken que apareció de repente le atravesó el abdomen. En ese instante, la sangre carmesí brotó como una fuente inagotable, manchando instantáneamente su ropa. La mirada fría de Zabuza se encontró de nuevo con la suya. La figura era, en efecto, la del capitán original. Al mirar donde había caído el cadáver original, solo quedaba el cuerpo del subordinado. El cuerpo del capitán original era apenas una mancha húmeda. Esa habilidad. Zabuza notó algo de inmediato. Eres del clan Ozuki. Así es. El capitán esbozó una sonrisa cruel. No esperaba que el sargento Zabuza fuera tan descuidado. En ese caso. Mientras se jactaba, Esplas. El Zabuza apuñalado se transformó repentinamente en un charco de agua.
Resultó que el Zabuza al que había apuñalado era solo un clon de agua. ¿Cuándo? Creía haberlo logrado, pero en cambio. Liberación de fuego, gran técnica del dragón de fuego. Una voz sonó muy cerca. Cuando Ozuki Kogetsu, el capitán, reaccionó y se dio la vuelta, un destello de fuego ya había llenado todo su campo de visión. El dragón de fuego se acercó y lo engulló al instante. Un momento después. Crujiente, crujiente. Zabuza se acercó, pisando ramas secas, y observó el cuerpo carbonizado sin intentar confirmar su muerte. Él conocía sus propias capacidades. A partir de ese día, en el reino de la naturaleza del fuego, ya fuera por la destreza en su jutsu de fuego o por la transformación de la naturaleza y la forma, alcanzó su máximo esplendor. Este nivel de jutsu era demasiado fácil para que un simple Jounin pudiera manejarlo. Eso es todo. Que esta gente era simplemente demasiado débil. Recordando su época en la aldea oculta en la niebla, ¿qué tipo de escuadrones eran esos? ¿Qué clase de basura era esa? No esperaba que los ninjas de la aldea oculta de la niebla se hubieran vuelto tan negligentes después de más de 10 años de ausencia. Si me convierto en Mizukage, necesito entrenarlos adecuadamente. Y ni siquiera poseen habilidades básicas de asesinato. Sonido metálico. Recogiendo su espada del suelo, Zabuza se dio la vuelta para marcharse. No había caminado mucho cuando miró hacia atrás, frunciendo el ceño, y examinó minuciosamente los cadáveres de sus enemigos. Ambo. Como ninja renegado que escapó de la aldea oculta en la niebla, Zabuza reconoció fácilmente su identidad, Ambo. ¿Pero su objetivo era asesinarlo? Parece que el plan salió mal. Qué patético. Mi misión es salvarte, y vienes a asesinarme. Qué lamentable. Suspirando, Zabuza echó la espada al hombro y se dio la vuelta. Aku. Al llegar al fondo de la casa de madera, Zabuza gritó. Silbido. Una pequeña figura apareció y aterrizó a su lado. Era un joven de pelo largo, ya bastante guapo para su edad. Era fácil imaginar que, al crecer, inevitablemente se convertiría en otro Mizunaki Sanjo irresistiblemente atractivo. Zabuza-sama. Aku gritó respetuosamente. Zabuza examinó a Aku de pies a cabeza y, al no ver rastro de batalla en él, mostró una expresión indiferente. El ataque enemigo no iba dirigido solo contra él, sino también contra Aku. Un total de 2 escuadrones, de 6 hombres cada uno, se dirigían directamente hacia él, y 2 más hacia Aku. Sin embargo, dada la fuerza de Aku, el resultado era obvio. ¿Pudiste obtener alguna información de ellos? Preguntó Zabuza. Como no había logrado nada, naturalmente depositó sus esperanzas en Aku. Al oír esto, Aku negó con la cabeza. Permanecieron en silencio. No pude obtener ninguna información. Tich. Zabuza no pudo reprimir una mueca de desprecio. Esa es la única cualidad buena de los ninjas de la aldea oculta de la niebla. La intensa presión política los vuelve excepcionalmente reservados, de lo contrario, un descuido significaría la aniquilación de todo un clan. Así era el pueblo de la niebla. Al menos así era en su época. Esa era la intención original detrás de su determinación de cambiar la aldea de la niebla. Con ese pensamiento rondando por su cabeza, Zabuza se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, esta vez no iba a casa, sino que se alejaba caminando. Señor Zabuza, ¿a dónde va? Zabuza hizo una pausa y lo miró de reojo. El plan ha cambiado. Ya que el enemigo ha venido a matarnos, por supuesto que vamos a hacerles una visita. Se dio la vuelta y se marchó, como si hubiera tomado una decisión definitiva. Aku, como era de esperar, lo siguió inmediatamente. Los 2 vehículos, uno grande y otro pequeño, no se dirigieron directamente a la Tierra de las Aguas, sino que hicieron un desvío hacia la sede del grupo de noticias. En definitiva, toda la estrategia para la Tierra del Agua, toda la planificación, fue obra de Mizunaki Sanjo. Ambos tuvieron que coordinar sus actividades con los preparativos. Pero al llegar a la sede del grupo de noticias, Zabuza descubrió algo curioso. También había allí 4 asesinos de la aldea oculta en la niebla. A juzgar por su vestimenta, pertenecían al mismo grupo que lo atacó, los Ambo de la aldea oculta en la niebla. ¿Acaso estas 4 personas tuvieron la audacia de atacar a este, Mizunaki Sanjo, de atacar la existencia misma? ¿Se han vuelto tan incompetentes los altos cargos del pueblo de la niebla? Hay que reconocer que el ascenso meteórico del grupo de noticias en tan solo unos meses, y la constante publicación de noticias exclusivas, si bien impulsaron las ventas, naturalmente crearon muchos enemigos. Pero, ¿por qué el grupo de noticias se mantuvo firme e inquebrantable durante todo este tiempo? Esto se debió, por supuesto, a la presencia del presidente y de todo el personal. Al pensar en esto, Zabuza se alarmó un poco. Todos esos empleados, y cada uno de ellos, representaban una fuerza no menos poderosa que él mismo. Si esa fuerza lograra conquistar la aldea de la niebla, la aldea quedaría completamente indefensa. Y no solo la aldea oculta en la niebla, sino probablemente las 5 grandes naciones serían iguales. Al pensarlo, Zabuza sintió una ligera aprensión, pero esa era también la razón por la que confiaba en el grupo de noticias. Sanjo la vio llegar y se sorprendió por un momento, pero enseguida lo comprendió. Preguntó con una sonrisa. ¿Qué? ¿También te atacaron a ti? Esa sonrisa, esa sonrisa. Zabuza apartó la mirada inmediatamente. Aunque era un hombre de 20 y tantos años, aunque pensaba que nunca volvería a enamorarse, el encanto de aquel hombre aún le provocaba una oleada de emoción en el corazón. Sí. Aunque ya sabía que la persona que tenía delante era un hombre. Así es. Zabuza asintió, recorriendo con la mirada los rostros de los 4 asesinos. ¿Eran estos los que los atacaron? No. Mizunaki Sanjo lo negó. Estas personas vinieron a unirse a mí. ¿Unirme a ti? Zabuza estaba sumamente sorprendido. Por lo que sabía, los ninjas de la aldea oculta de la niebla eran todos individuos obsesionados con la disciplina, bastante necios y obstinados. Y aún así, había quienes huían tan lejos para desertar. Los miró a los 4 de nuevo. En efecto, no mostraban señales de forcejeo, y aunque sus expresiones eran algo apáticas, con ojos sin vida, cada uno de ellos irradiaba vitalidad. ¿Qué información tienes? Zabuza se sentó en una silla, dejando su espada larga a su lado. Es Ao, del pueblo de la niebla, quien quiere resolver un asunto contigo. Sanjo lo miró significativamente. ¿Conoces a Ao, verdad? Quieren asesinarte. E incluso.
Tras una pausa, Sanjo ofreció su suposición. Incluso el anciano Genji, aquel que es Mizukage en todo menos en el nombre, podría tener la intención de matarte. Eso no fue más que una especulación de Sanjo. Pero lo afirmó de forma directa y contundente, preparándose para obligar a Zabuza a seguir la dirección que él había previsto. ¿Ao y el anciano Genji, eso es todo? Zabuza pensó en esas dos personas. Ao era un ninja de alto rango. Se decía que su Byakugan reveló la verdad, que el cuarto Mizukage estaba siendo manipulado. En cuanto al anciano Genji, ¿de verdad ese hombre tomó esa decisión? Zabuza sabía que si esa persona también pensaba así de él y tenía la intención de eliminarlo, entonces no le quedaba lugar en la actual aldea de la niebla. Si ese es el caso. Un brillo despiadado apareció en los ojos de Zabuza. Si eso es así, los eliminará y pondrá patas arriba toda la aldea oculta de la niebla. Sin embargo, Zabuza giró la cabeza para observar aquella figura exquisitamente bella, preguntando con escepticismo, ¿no habíamos acordado que, después de unos meses más, podría reclamar el trono de Mizukage sin luchar? ¿Simplemente basándome en mi inmensa reputación y atendiendo al llamado del pueblo? ¿Cómo se llegó a este punto con este plan? Sanjo le entregó a Zabuza un informe de investigación. Échale un vistazo. Zabuza lo recogió y lo examinó. Contenía varios gráficos, principalmente encuestas sobre la percepción pública y el apoyo que recibía Zabuza. Tras 4 o 5 meses de promoción, su índice de confianza en Terra das Aguas rondaba el 50%, con una tasa de penetración del 60%. El pronóstico posterior indicaba que, de continuar este nivel de publicidad, su índice de confianza alcanzaría al menos el 80% después de 6 meses. Esta fue la investigación para la Tierra del Agua. Para la aldea de la niebla, las cifras fueron un poco más bajas, pero en 6 meses habrían sido suficientes para recrear una escena de El retorno del rey. Llegados a este punto, con tanto apoyo, ¿qué podrían hacer un Ao o un anciano Genji? ¿Acaso la palabra de Zabuza no tendría fuerza de ley? Pero el enemigo no nos da esa oportunidad, explicó Sanjo. Dado que el enemigo no nos da ninguna oportunidad, no nos queda más remedio que activar por la fuerza el siguiente plan. Pensando en el plan que había ideado, Sanjo sonrió ampliamente. Aunque hay un pequeño desfase en la preparación debido al giro inesperado de los acontecimientos, la situación actual ya es suficiente. Así que, señor Zabuza, ¿está listo para convertirse en un héroe? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 214. El plan original de Mizunaki Sanjo era en realidad bastante pacífico, y tenía como objetivo someter al enemigo sin luchar. Se basó principalmente en una ofensiva propagandística integral, utilizando más de una docena de periódicos, revistas y otros medios de comunicación, creando una saturación amplia, profunda y multifacética. Con el objetivo de llevar a cabo una especie de lavado de cerebro. El objetivo era presentar una imagen de Momochi Zabuza perfectamente esculpida, impecable y carismática a la gente del país del agua y a los ninjas de Kirigakure. De esta forma, Zabuza se convertiría en amigo del pueblo de la Tierra del Agua, lo que le permitiría ganar cualquier votación o elección. Sin embargo, el reciente intento de asesinato contra ambos, ordenado por el alto mando, ha bloqueado ese camino. Genji era verdaderamente despreciable. Pero fue aún peor. Kirigakure se negó a hacer un brindis, así que tendrían que beber como castigo. Sanjo no tuvo más remedio que activar su plan B. Sin embargo, este plan requeriría cierto derramamiento de sangre. Mizunaki Sanjo era bondadoso y no soportaba ver sufrir a nadie, así que al principio no tenía pensado usar ese método. Ahora se ha visto obligado a hacerlo. Kirigakure y la Tierra del Agua estaban a punto de enfrentarse a una tormenta de violencia. Zabuza-san, ¿estás listo para convertirte en un héroe? Pensando en su plan, Sanjo miró a Zabuza con una sonrisa discreta. Un héroe. Momochi Zabuza saboreó la palabra. Ya había sido un héroe en la Tierra de las Olas. ¿Y esta vez? ¿Cómo se convierte a alguien en un héroe? Al oír esto, la sonrisa de Sanjo se amplió. Quien salva a la gente del peligro es un héroe. ¿Peligro? Sí, peligro. Al notar el cambio la expresión de Zabuza, le aconsejó, no te preocupes por cómo llegarán allí. ¿Cuándo se ha producido un cambio de dinastía sin derramamiento de sangre? Al notar el silencio de Zabuza, Sanjo cambió rápidamente de tema. Después de esto, serás el Mizukage. ¿Qué? ¿Aún no estás listo? Mizukage, ¿eh? Zabuza murmuró la palabra. Su expresión bajo las vendas era indefinida, pero Sanjo vio claramente un destello de recuerdo en sus ojos. Convertirse en Mizukage era el sueño que su amigo Sakuragi Hanamichi había acariciado durante mucho tiempo. Ese tipo le había confiado su sueño. Cuando pensó en su amigo que había muerto en sus brazos, la confusión en los ojos de Zabuza desapareció. Él asintió con firmeza. ¿Mizukage? Por supuesto, estoy listo. Se había estado preparando para el trono de Mizukage durante mucho tiempo. No solo eso, sino que ya tenía un plan básico sobre cómo cambiar Kirigakure. Bien. Mizunaki Sanjo exclamó con admiración, alzando la cabeza para señalar a las 4 figuras en el centro de la habitación. Estos 4 serán tus mejores ayudantes. Gente que desertó. Zabuza los miró. Hacía años que no iba a Kirigakure, así que no conocía a esos Sambo, pero ¿se podía confiar en ellos? Sanjo, que vigilaba constantemente a su compañero Zabuza, lo tranquilizó, no te preocupes, están totalmente de nuestro lado, puedes confiar en ellos. ¿Fueron modificados? ¿Cómo no iban a estar de nuestro lado? Al oír esto, Zabuza no hizo más preguntas y simplemente asintió. Ah, vale. Sanjo dijo, como si de repente recordara algo. Preguntó, ¿cuánto sabes sobre Ao? Ah, ¿lo dijiste? Al recordar el rostro del hombre que había conocido hacía más de 10 años, y que ahora se había convertido en el principal instigador de su asesinato, Zabuza sintió un momento de melancolía. Sin embargo, años de viajes, e incluso de fugas, habían endurecido su corazón como el acero. La traición y el asesinato se habían vuelto algo común con el paso de los años, así que no iba a perder ni un segundo más lamentando la situación. Así, sin dudarlo, Zabuza traicionó al hombre que se interponía entre él y Sakuragi Hanamichi, impidiéndole convertirse en Mizukage y realizar sus ideales. Habló con calma, Ao es un Jonin inexperimentado. Quizás no lo sepas. Miró fijamente a Sanjo. Tiene un ojo muy agudo en el lado derecho. Un solo ojo.
Sanjo estaba perplejo. Algo que Zabuza destacó específicamente debe tener un significado especial. ¿Pero qué era eso? Al recordar el Sharingan que el jefe le había mostrado a Zabuza anteriormente, Sanjo sintió de inmediato que sabía la respuesta. El Sharingan, dijo. Pero Zabuza lo negó rotundamente. No, es un Byakugan. ¿Un Byakugan? Sanjo estaba atónito. Como se había separado del jefe relativamente pronto, no había heredado muchos de los recuerdos que éste tenía de aquella época, por lo que le sorprendió especialmente. Como todos sabían, el Byakugan estaba protegido por el sello del pájaro enjaulado, los forasteros jamás podrían obtenerlo. ¿Alguien encontró realmente una laguna legal? ¿Se había extinguido la rama principal del clan Yuga? Era uno de los tíos de Hinata, oh. Sí, era un Byakugan que Kirigakure obtuvo accidentalmente durante una guerra anterior. ¿Eso es todo? Durante una guerra, presumiblemente la tercera gran guerra ninja, Kirigakure adquirió, de forma inadvertida o más bien intencionada, un Byakugan. Eso lo explicaba todo. ¿Por qué se descubrió al cuarto Mizukage títere, controlado por Uchiha Obito? Naturalmente, el mérito se le atribuyó al Byakugan. Mizunaki Sanjo se dio cuenta de repente de que la red de inteligencia de la organización en la Tierra del Agua era muy débil. Ni siquiera habían recopilado esa información. La Tierra del Agua era remota, aislada en una isla, y en un principio el jefe no la consideró muy importante. Además, en preparación para la Cuarta Gran Guerra Ninja, la mayor parte de los esfuerzos de inteligencia de la organización se centraron en el continente. Afortunadamente, debido a este suceso inesperado, el jefe sin duda enviaría más espías a la Tierra del Agua. Sin embargo, ¿Kirigakure tiene el Byakugan? ¿Se atreven? ¡Qué descaro tan escandaloso! ¿Qué? ¿Obtenido durante una guerra? ¿Qué quieres decir con que no pudiste haberlo devuelto educadamente y de buena gana después de que terminara la guerra? ¿Por qué Konoha no fue lo suficientemente fuerte como para recuperarla? Vale. Pronto surgirá una Konoha más fuerte. TSK. Sanjo ya había previsto que se desataría un drama monumental en Kirigakure en cuanto se revelara esta información. Y ni siquiera podía predecir lo que haría el jefe cuando se enterara. En resumen, algo grandioso estaba a punto de suceder. En cualquier caso, Sanjo estaba listo para relajarse y ver el espectáculo. En cualquier caso, las grandes noticias siempre impulsaban las ventas de los periódicos. No tenía ni idea de cuántas grandes noticias habría en aquel entonces. Sanjo estaba secretamente hechizado. Creando un gran titular. Le encantó. Zabuza continuó, hablando de Kirigakure, también recuerdo a esa mujer, Terumi Mei. ¿Terumi Mei? Sanjo se centró inmediatamente en el nombre. Que esta persona parecía tener un gran prestigio en Kirigakure. Que ella era la mayor rival de Zabuza por el puesto de Mizukage. Es cierto. Esa mujer iba 2 cursos por delante de mí. Es una mujer fuerte. ¿Es eso así? Sanjo reflexionó un momento y preguntó, ¿tienes alguna información adicional? Zabuza pensó un momento y respondió, no. Me fui de Kirigakure hace más de 10 años. Maté personalmente a la mayoría de la gente que conocía entonces. Ya no conozco a nadie. Sanjo asintió. Lo entiendo. Parece que Zabuza no era una persona muy sociable incluso antes de desertar. De repente, recordando algo, preguntó, ¿así que tú tampoco sabes mucho sobre Genji? Zabuza negó con la cabeza una vez más. Sanjo la miró con un significado profundo. ¿Cómo puede este tipo actuar como si nunca hubiera estado en Kirigakure? Pero eso no importaba mucho. No tener información era aceptable. Una vez que el plan comenzara, todas las personas mencionadas anteriormente pronto estarían muertas. Así es. Eliminar a todos los competidores. Ese era el siguiente plan de Sanjo. ¿Quieres competir con Zabuza por el título de Mizukage? Si todos los competidores fueran eliminados, ¿no quedaría nadie que desafiara a Zabuza por el puesto de Mizukage? Sencillo y muy eficaz. Tras la derrota de los especialistas de Kirigakure, la llegada de Uchiha Sasuke para causar problemas y la crisis que sumió a Kirigakure y al país del agua en una situación desesperada. Y el héroe de Kirigakure, el salvador de la tierra del agua, Momochi Zabuza, surgiría. Control absoluto. Dominación total. Puede que la trama sea un cliché, pero era práctica. Así pues, para ejecutar este plan. La mirada de Sanjo se posó en los 4 Anbu de Kirigakure. Para ejecutar el plan, primero debían infiltrarse en Kirigakure. Estos 4 serían muy útiles. Tras una breve conversación con Zabuza, ambos decidieron quedarse donde estaban temporalmente. Sin embargo, a los 4 clones títeres, completamente controlados, se les ordenó regresar inmediatamente a Kirigakure y llevar a cabo la misión. El plan se llamaba Caballo de Troya. El paisaje había cambiado. Seguía siendo el pueblo de Kirigakure, excesivamente húmedo y envuelto en niebla. Hoy Ao se despertó con el ojo derecho temblando incontrolablemente. Estaba un poco confundido, preguntándose si este repentino Byakugan tendría algún efecto secundario. Pero en todos esos años nunca se había encontrado con nada parecido. No le quedó más remedio que continuar con su jornada laboral habitual. Poco después de comenzar su turno en la sala de guardia, recibió una notificación de los Anbu. Los miembros de los Anbu que habían sido enviados con anterioridad habían regresado y lo llamaron de vuelta con urgencia. ¿Anbu? Al oír la palabra, Ao pensó inmediatamente en los Anbu que habían sido enviados unos días antes para llevar a cabo esas 2 misiones. ¿Se había completado la misión? Consultó con el mensajero de los Chunin y descubrió que habían regresado un total de 4 Anbu. ¿Solo 4? La expresión de Ao se ensombreció. ¿De verdad esta misión había provocado tantas bajas? Esto era, en cierto modo, previsible. El problema era perder a tanta gente, y si la misión no se completaba y regresaban. Muchas sospechas surgieron en su mente, y Ao aceleró el paso involuntariamente. Tras atravesar varios edificios y regresar al cuartel general de Anbu, finalmente llegó a un sótano específico de Anbu, donde encontró a los 4 Anbu que regresaban. Durante el trayecto, Ao se preguntó por qué los mantenían ocultos con tanta seguridad. Sin embargo, al verlos, se sintió momentáneamente más tranquilo. Los 4 parecían cansados por el viaje, pero afortunadamente no presentaban heridas visibles. Ao-sama. Al verlo entrar, los 4 lo saludaron rápidamente. ¿Qué les pasó? Ao los examinó a los 4 de pies a cabeza.
Ao-sama, se ha producido un cambio inesperado en la situación. El subordinado más cercano de Ao, en quien éste depositaba una gran confianza, habló con expresión triste. El ninja no pudo contener las lágrimas, visiblemente afectado aún por el sacrificio de un amigo cercano entre los 8 que habían fallecido. Al darse cuenta de esto, le dio una palmadita suave en el hombro y dijo, lo siento mucho. Pero rápidamente añadió, ¿cuál fue exactamente el incidente inesperado? Ao-sama, jeje, jiji. Una risa aguda y estridente escapó de la boca del hombre. Ao sintió un escalofrío al instante. A esas 4 personas las conocía bien. Sobre todo a la que habló, había perdido a su mejor amigo durante la misión. Pero este era un momento de extrema seriedad. ¿Cómo es posible que este hombre se ría en voz baja? Inmediatamente retrocedió 2 pasos, alarmado, y volvió a examinar al hombre. Observó que la tristeza en el rostro del hombre había desaparecido por completo, reemplazada por una sonrisa irónica e incontrolable. Futa, tú. Ao miró al hombre sorprendido, tratando de detectar alguna anomalía, pero a primera vista no había nada aparente. Rápidamente hizo sellos con las manos. Byakugan. Cuando Ao activó el poder del Byakugan, le aparecieron venas azules alrededor del ojo derecho. Entrecerró los ojos y los miró de nuevo a los 4. Esta vez, se dio cuenta de que el chakra de los 4 había sufrido una extraña transformación, ya no era el chakra familiar que él conocía. De hecho, su volumen de chakra era varias veces mayor, superando con creces el nivel de los ninjas ordinarios. Tú. Silbido. Los 4 se dispusieron inmediatamente a bloquear todas las vías de escape, rodeando a Ao. Nos han descubierto, Ao-sama. Futa ya se había quitado la máscara. Ahora reía sin piedad, con una sonrisa completamente desprovista de calidez. Futa puso la mano detrás de la espalda. Justo cuando Ao pensaba que iba a atacar, Futa sacó un kunai de forma extraña y canalizó chakra en él. Entonces. Silbido. Apareció un destello negro y, de repente, una figura humana se materializó en la habitación secreta y completamente sellada. Esto es. Ao se sorprendió por la repentina aparición de aquella persona. ¿Por qué esta capacidad de aparecer repentinamente me recuerda a cierto jutsu prohibido del que he oído hablar? Pero. El hombre que usó ese jutsu está muerto. Observó al recién llegado con más atención. Su cabello negro, suave y ondulado, su piel impecable, de porcelana, su belleza deslumbrante e incomparable. Incluso en esa tensa situación, Ao no pudo evitar admirar en su interior la belleza de aquella persona. ¿Quién eres? Preguntó en voz baja, mientras se preparaba discretamente. Su mirada recorrió la habitación y se dio cuenta de que estaba completamente rodeado por los 4. ¿No hay salida? Recordando la fuerza de los 4, Ao sintió que aún tenía una oportunidad de escapar. La clave residía en la fuerza de este recién llegado. Al ver a Ao, Mizunaki Sanjo esbozó una leve sonrisa. Esa sonrisa sutilmente sinuosa hizo que Ao soltara un jadeo de sorpresa. ¡Qué sucubo tan fascinante! Debe ser Ao, ¿verdad? Esa voz. ¿Es un hombre? A pesar del susto, Ao recuperó rápidamente la compostura. ¿Quién eres? Sanjo no respondió, limitándose a ofrecer un comentario incoherente. Si eres tú, entonces es perfecto. Al notar el parche sobre el ojo derecho de Ao, Sanjo suspiró suavemente. ¡Qué lástima! Como todos saben, el Byakugan es propiedad de Konoha, y aún así te atreviste a robar algo de Konoha. Me temo que tendremos que luchar. ¿Konoha? Ao frunció el ceño, pensativo por un momento. ¿Eres de Konoha? ¿Konoha también apoya a Sabusa? Fiel a su naturaleza de Jonin inexperimentado, incluso en estas circunstancias, intentó obtener información del enemigo. TSK. Sanjo la miró. Un rastro de desdén brillaba en esos hermosos ojos almendrados. Esa hermosa mirada bastaba para llevar a ciertas personas al clímax. Como una marioneta en la fase de preparación, no necesita saber estas cosas. Una marioneta. Comprendió inmediatamente el trasfondo. En ese momento, supo que necesitaba escapar. Aunque los 4 habían aislado la zona, Ao confiaba en su capacidad para abrirse paso a través del asedio de sus antiguos subordinados. Su mirada recorrió rápidamente los alrededores, buscando una ruta de escape. ¿Sigues pensando en huir? Parece que ni siquiera me tienes en cuenta. Se dio la vuelta, perplejo, e inmediatamente se quedó paralizado. Esos ojos. Esos ojos rinegan de color púrpura se agrandaban progresivamente en su visión, expandiéndose. Así pues, llenaron todo su mundo. Ven, déjame ver qué hay dentro de tu cabeza. Al mirar a Ao, que estaba atrapado en el genjutsu, Sanjo extendió su mano oscura, su mano delicada y grácil. 3 minutos. Lectura de memoria en curso. Un instante después, una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Sanjo. Inesperadamente, esta persona conoce muy bien a Terumi Mei. O mejor dicho, esta persona aboga específicamente por qué Terumi Mei sea la próxima Mizukage. ¡Qué sorpresa! Al observar a Ao, aún irremediablemente atrapada en el genjutsu, Sanjo reflexionó por un momento y decidió explorar esta peculiar relación. Enseguida se le ocurrió un plan concreto. Elimina al consejero y luego inculpa a Terumi Mei. De esta forma, eliminaría a un enemigo y perjudicaría a un competidor. Matar 2 liebres al tiempo. No podría ser más perfecto. Sanjo esbozó una sonrisa de satisfacción. Todo está listo, solo necesitamos el viento del este. Capítulo 215. MMM. En ese momento, Mizunaki Sanjo dejó escapar un leve sonido de sorpresa al ver un mensaje en el chat. Se concentró y vio que era del jefe. Tras leer el contenido, vio que el plan que previamente había presentado a su jefe había sido aprobado. Sin embargo, la siguiente frase causó confusión. ¿Vendrá el jefe en persona? Al ver esto, pensó en responder de inmediato. Mizunaki Sanjo, ya estoy en la aldea de Kirigakure, esperando tu llegada. Unos segundos después de que se enviara el mensaje. Silbido. Apareció un destello dorado y un joven increíblemente apuesto se materializó. ¿Dónde es esto?
Al observar la oscuridad total que lo rodeaba y luego analizar a las personas presentes, hasta que vio el rostro inolvidable de Sanjo, Naruto supo de inmediato que no se había equivocado de lugar. ¿Para qué venir a un sitio como este? Ni siquiera hay una luz encendida. Al percatarse de que un hombre tuerto permanecía de pie con expresión inexpresiva en el centro de la habitación, Naruto arqueó una ceja. Conocía muy bien esa expresión. Todas las víctimas cuyos recuerdos fueron leídos a la fuerza por el Dujutsu del Rinnegan quedaron así, como si hubieran sido completamente desangradas. Al observar las 4 figuras con ojos de pez que lo rodeaban, Naruto comprendió de inmediato la situación. Jefe, ¿por qué tiene tiempo para venir a este lugar perdido?, preguntó Sanjo alegremente, acercándose a él. Seguía sintiendo curiosidad. ¿Acaso el jefe no había dicho que estaría ocupado analizando las causas fundamentales durante ese periodo? ¿Por qué esa disponibilidad repentina? Que estaba muy aburrido, respondió Naruto con sinceridad. Pensaba que la aparición de su clon resolvería sus problemas y le daría tiempo libre para divertirse. Pero jamás imaginó que el clon sería tan capaz. El problema actual de Naruto no era la falta de tiempo, sino más bien el exceso de él, no sabía cómo emplear su tiempo. De lo contrario, no se habría molestado en venir a un lugar desolado como la Tierra de las Aguas. ¿En qué fase se encuentra el plan? Al mirar a su alrededor, Naruto se dio cuenta de que era una habitación secreta, así que la ignoró y se giró para preguntarle a Sanjo. El plan acaba de dar su primer paso, pero... Sanjo hizo una pausa. El plan original necesita algunos cambios. ¿Cambios? Naruto lo miró sorprendido. El plan original era bueno, ¿por qué cambiarlo de nuevo? Quería pedir detalles, pero luego pensó que la comunicación verbal tenía una densidad de información muy baja y llevaría demasiado tiempo. Suspiró bruscamente y extendió el puño. Y no importa, sincronicemos los recuerdos. Sanjo también extendió el puño, y ambos chocaron sus nudillos. Un instante después, Naruto ya lo sabía todo. Así son las cosas. El plan había cambiado ligeramente después de leer los recuerdos de Ao. Naruto lo miró con impaciencia. ¿Sigues esperando, al viento del este? Sí, estoy esperando una oportunidad. Mizunaki Sanjo estaba radiante. Su plan era impecable y desencadenaría un acontecimiento trascendental. Solo necesitaba esperar la oportunidad adecuada. No hay necesidad. Naruto lo interrumpió con decisión. Yo soy el viento del este. Al oír esto, Sanjo se quedó atónito por un momento, no pudo evitar mirarlo y luego sonrió al instante. Sí, ese es el jefe. Cuanto más elevada sea la perspectiva, más diferentes se vuelven los pensamientos y las consideraciones. Sin embargo, Naruto añadió, entrecerrando los ojos y mirando fijamente al ojo derecho de Ao. Es de sobra conocido que solo el clan Hyuga de Konoha posee el Byakugan, y todos los Byakugan son propiedad de Konoha. Kirigakure es increíblemente osada. ¿Cómo se atreven a robar la propiedad de Konoha? Sanjo no pudo evitar mirar furtivamente a Naruto. Al notar la sonrisa exageradamente alegre y traviesa en los labios de Naruto, casi se echó a reír también. Sin duda, el jefe piensa exactamente igual que yo. Planea usar esta excusa para causar problemas en Kirigakure. La última vez, cuando causó problemas en el país del rayo, simplemente eliminó al Raikage, secuestró sin miramientos a los Jinchuriki de 2 colas y 8 colas, y accidentalmente puso como Gakure patas arriba. Así que, esta vez en Kirigakure. Sin embargo, al recordar el plan actual, Sanjo no pudo evitar aconsejar, jefe, lo importante es tener una visión general. No te preocupes, lo sé. Naruto reprimió una sonrisa que demostraba que estaba demasiado feliz como para causar problemas, y un destello de arrepentimiento cruzó por sus ojos. Dejemos a Kirigakure en paz por ahora. Me ocuparé de ellos cuando todo haya terminado. Pero, me llevo conmigo a un tipo llamado Ao para hacer un reportaje. Dicho esto, Naruto pensó en cierta anciana. Cuando se reunieron ayer, ella se quejó de que la planta estaba inactiva y consumiendo una gran parte del presupuesto mensual. Suspiró. Naruto no pudo evitar suspirar. ¿Quién iba a pensar que, incluso después de transmigrar a otro mundo, todavía tendría que apresurarse para cumplir sus objetivos? El hecho de que esa persona regrese debería ser motivo suficiente para presentar una denuncia. ¿Y qué hay del resto? ¿Alguna vez has oído hablar de utilizar a tu enemigo para ganar notoriedad? No, espera. Una vez resuelta la situación en Kirigakure, es probable que los objetivos de este año, e incluso los de los próximos años, se logren todos a la vez. Al pensarlo, Naruto de repente se interesó. La situación en Kirigakure esta vez debe ser manejada de manera brillante. Él decidió. Estaba dispuesto a asumir personalmente la responsabilidad y a gestionar la operación hasta el más mínimo detalle. Naruto se volvió hacia Mizunaki Sanjo. Sanjo, déjame este lugar a mí. Vuelve y prepara el reportaje de esta noche, tiene que ser una noticia bomba que conmocione al mundo ninja. Kirigakure ha permanecido en silencio en el mundo ninja durante demasiado tiempo. Que aparezcan en la portada al menos una vez. Sí, jefe, misión cumplida sin duda. Silbido. Sanjo desapareció usando la técnica del dios del trueno volador, y regresó para preparar el titular de la portada de mañana. Al observar a las otras 5 personas presentes, Naruto centró su atención primero en Ao, que estaba en el centro. Ve a descansar tú también. Tras activar el Mangekyo Sharingan, Naruto usó Kamui para absorber instantáneamente a Ao en su dimensión. Esto es una prueba, no podemos permitirnos perderla. Luego miró a las otras 4 personas presentes en el lugar. Vengan todos aquí. Naruto hizo un gesto. Los 4 se acercaron, hicieron una profunda reverencia y gritaron con vehemencia, jefe, hermano mayor. ¿El jefe del gran hermano? ¿Qué clase de nombre es ese? Cualquiera que no lo supiera pensaría que era algún tipo de teléfono viejo y pesado. Sin embargo, Naruto comprendió el origen de su título. Sanjo era su hermano mayor. Era el cabeza de familia. Tiene sentido. Tengo una misión para ti ahora. Tras observarlos a los 4, Naruto dio la orden, salgan y convoquen a todos los miembros de Anbu. Yo me encargaré del resto. Sí. Silbido. Los 4 se dispersaron rápidamente. Lo que siguió fue algo con lo que Naruto estaba muy familiarizado. Ya lo había hecho una vez antes, desde la raíz. Esta vez fue como una segunda naturaleza. Naruto utilizó un jutsu de transformación de nivel perfecto, combinado con los propios recuerdos de Ao, para imitarlo a la perfección.
convocó a cada persona individualmente, utilizando genjutsu para someter a todos los Anbu de Kirigakure, uno por uno. Los Anbu, altos, bajos, gordos, delgados, enmascarados, sin máscara, de cualquier clan, fueron todos, sin ninguna dificultad, puestos bajo el control de Naruto, uno tras otro. Todo el proceso transcurrió sin problemas. Sin embargo, Naruto sintió un profundo arrepentimiento. Kirigakure es genial, los Anbu son geniales, pero aquí no hay ni un solo padre amoroso. Todos los que entraban lo veían y lo llamaban consejero-sama, Ao-sama o Mizukage-sama, creaban todo tipo de variaciones, pero no lograban unificar la forma en que se dirigían a él. Desperdició gran parte de su esfuerzo. Afortunadamente, todo se resolvió. Al igual que en Root, cada Anbu de Kirigakure era ahora una persona viva y real, perfectamente controlada. Toda la fuerza Anbu de Kirigakure estaba ahora en su bolsillo. Mis subordinados. Lealtad. Excelente. Naruto se sintió muy complacido al observar a los Anbu de Kirigakure perfectamente alineados debajo de la plataforma. Los Anbu de Kirigakure, aunque aparentemente pertenecían a Kirigakure, en secreto eran sus soldados. Estaban destinadas a convertirse en las espadas más afiladas y las cadenas espinosas más crueles, abriendo y atando directamente a la gorda presa que era Kirigakure, convirtiéndola en un pez en el Tajo. Buscarían y arrestarían sin piedad a cualquier futuro funcionario de alto rango de Kirigakure que demostrara serles desleal, Uzumaki Naruto. ¿Qué? ¿El Mizukage? El Mizukage no es una excepción. ¿Acaso no era ese el propósito fundamental de elegir a Zabuza? Toda Kirigakure viviría a su sombra, Uzumaki Naruto. Que esta es la Fiscalía del Distrito 20. Que esta es la Fiscalía del Distrito 20. ¿Qué más había que decir? Va adelante. Capítulo 216. Va adelante. Naruto allanó el camino. En cuanto salió de la habitación, se transformó adoptando la apariencia de Ao. Él, Uzumaki Naruto, no fue lo suficientemente osado como para pasearse por Kirigakure en su verdadera forma. En cuanto a los demás miembros de Anbu presentes en la sala, se dispersaron naturalmente hacia sus respectivos puestos. Todos compartían el mismo destino, la alta torre del pueblo. Esa era la residencia del anciano Genji. Todos los Anbu corruptos estaban al acecho en las cercanías para evitar cualquier posible incidente. En cuanto a Naruto, disfrazado de Ao, él iría personalmente a ver al anciano Sama. Al emerger del subsuelo y llegar a la superficie, Naruto observó Kirigakure. Lo primero que vieron fue la densa niebla característica del pueblo. Aunque no afectó a la vida cotidiana, la persistente niebla oscureció el cielo, haciendo imposible ver el sol con claridad. ¿Y la humedad? Naruto se preguntó si la ropa se secaría alguna vez en un lugar como ese. Pensaba que la tierra de las olas era poco atractiva, pero nunca imaginó que encontraría un lugar que la superara. Naruto abandonó rápidamente cualquier idea de hacer turismo en Kirigakure. Ao-sama. Cuando la gente lo saludaba por la calle, Naruto simplemente asentía con la cabeza y seguía su camino. ¿Qué le pasa a Ao-sama? ¿Alguien lo ha provocado otra vez? En cuanto Naruto pasó, la persona le preguntó a la que estaba a su lado. ¿Cómo iba a saberlo? La persona a la que se le hizo la pregunta se rascó la cabeza, completamente perpleja. Escenas como esta se repitieron muchas veces a espaldas de Naruto. Naruto eligió deliberadamente una ruta bastante transitada. Caminaba con expresión seria. Su intención era caminar descaradamente en línea recta hasta la torre más alta, bajo la mirada de todos. Ao-sama. Al llegar a la alta torre, los dos ninjas que custodiaban la puerta y realizaban tareas de protección reaccionaron al ver a Ao. Naruto, disfrazado de Ao, asintió con calma, mirando hacia adentro. ¿Está ahí el consejero? Sí, el consejero está leyendo documentos. ¿Debería ir a informarle? No hay necesidad. Ao, interrumpió al portero con el rostro impasible. Entraré yo mismo y presentaré la denuncia. Oh. Los dos porteros intercambiaron miradas y asintieron. Entendido, Ao-sama. Naruto abrió la puerta y entró sin detenerse. Con un pie dentro de la habitación, se giró para mirarlos a los dos y les dijo, el consejero y yo tenemos asuntos que tratar. Recuerden, pase lo que pase, no entren. ¿Qué? Los porteros no podían creerlo. ¿Cómo era posible? Todavía. Intercambiaron miradas y luego miraron a Ao-sama. Tras una sola mirada a los ojos de Ao, sintieron un repentino mareo. Ustedes dos son de Anbu, ¿verdad? Se perdieron la reunión interna de Anbu porque estaban de servicio. Me aseguraré de que se pongan al día ahora. Dicho esto, Naruto extendió su mano negra. Un momento después. Dejando a los dos hombres inmóviles, con miradas decididas y de espíritu de sacrificio, Naruto entró en la habitación. ¿Quién es? El asesor se quitó las gafas de lectura. Había oído murmullos fuera de la puerta y pensó que algo andaba mal, pero entonces levantó la vista y vio una figura. Debido a la luminosidad, Ao entró envuelto en sombras, y solo se veía su silueta. Pero la vista del consejero seguía siendo aguda, y pudo ver el parche que cubría el ojo derecho del recién llegado. Ah, soy Ao. ¿Qué pasa? ¿Se ha resuelto el asunto? El ayudante simplemente levantó la vista, reconoció a la persona y continuó mirando sus documentos. Su voz, ya debilitada por la edad, era ronca y no fuerte, pero lo suficientemente clara como para oírse en la habitación vacía. Jamás imaginó que un suceso inesperado pudiera ocurrir en las profundidades de la segura Kirigakure. Naruto caminó hacia él lenta y deliberadamente. Desde esa distancia, Naruto pudo ver claramente la apariencia del consejero. Según los recuerdos de Ao, el consejero era mayor que el tercer Hokage y pertenecía a la generación del primer y segundo Mizukage. Debido a su avanzada edad, había perdido completamente el cabello. Su cabeza calva era como una gran lámpara, ligeramente reflectante. Su rostro envejecido estaba cubierto de arrugas, parecía que se le habían caído todos los dientes y tenía las mejillas hundidas. En ese momento, el consejero pareció tener sed e inmediatamente cogió la taza de té de la mesa cercana y bebió de ella. La Tierra del Agua tenía un clima húmedo, y el consumo de té era popular, especialmente de aquellos tés que ayudaban a eliminar la humedad. Tras terminar su té, el consejero finalmente se percató de lo extraño del prolongado silencio de Ao. Miró a Ao,
que estaba de pie en las sombras, preguntándose si algo había salido mal. Su tono denotaba preocupación. ¿Qué pasó? El plan no salió bien. Parece que hubo un pequeño accidente. La voz de Naruto denotaba un toque de diversión. ¿Accidente? El consejero era un anciano que había servido bajo el primer, segundo, tercer y cuarto Mizukages, un hombre con verdadera experiencia. El tono de voz de Ao le alertó inmediatamente de una anomalía. Examinó al recién llegado con atención. Naruto emergió de las sombras, apareciendo justo delante del consejero, completamente iluminado. Aunque tenía la misma envoltura que Ao, su espíritu interior era completamente diferente. Tú no eres Ao. La voz ancestral del consejero fue decisiva. Los labios de Naruto se curvaron hacia arriba, su sonrisa ya no podía ocultarse. Ya lo has descubierto. Esa sonrisa confirmó aún más las sospechas del consejero. Había visto crecer a Ao. Ao era un hombre reservado que rara vez sonreía. Pero, ¿cómo es posible que esta persona, que no es Ao, esté dentro de Kirigakure? Y estaba justo delante de mí. ¿Y si está fingiendo ser Ao? ¿Quién eres? ¿Dónde está Ao? El consejero alzó un poco la voz, con la esperanza de llamar la atención de la gente que estaba fuera de la puerta. ¿Quién soy yo? La sonrisa de Naruto se amplió. Es difícil decirlo, ya que tengo muchas identidades. ¿Y Ao? Probablemente esté profundamente dormido. ¿Dormir? Aunque su mente era algo lenta debido a su edad, el consejero comprendió rápidamente que Ao probablemente había sido secuestrado, o algo peor. El hecho de que la persona que tenía delante pudiera infiltrarse directamente en Kirigakure, secuestrar a Ao, una Jonin inexperimentada, y aparecer ante él. El consejero sintió un nudo en el estómago al instante. ¿Cuál es tu objetivo? Optó por ganar tiempo mientras sondeaba las intenciones de su oponente. ¿El objetivo? Probablemente cambiar el mundo ninja. Los pequeños ojos del consejero, que siempre parecían entrecerrados, ahora estaban bien abiertos, observando constantemente la expresión de Naruto. ¿Cambiar el mundo? Repitió lo que había dicho Naruto, con la mente acelerada. Pensando en la reciente misión de Ao, de repente se le ocurrió una posibilidad. ¿Fue Zabuza quien te envió? Intentó adivinar el consejero, aunque la probabilidad era muy baja. Tich. Naruto casi se echó a reír. ¿Qué mérito tiene Zabuza para ser el jefe que está detrás de él? Pero logró controlarse. Esa expresión hizo que el consejero se diera cuenta de algo de inmediato. No, esto no está bien. ¿Estás buscando a Zabuza? Naruto miró fijamente al anciano que tenía delante. La mente de ese viejo funciona muy rápido. ¡Qué vergüenza! No voy a perder más tiempo contigo. Dicho esto, Naruto alzó la voz deliberadamente y gritó furioso. Consejero Sama, ¿por qué no acepta que Terumi Mei se convierta en la Mizukage? Esta declaración sorprendió al asesor. ¿Qué pasaría si Terumi Mei se convirtiera en la Mizukage? ¿Cómo es que la conversación derivó repentinamente hacia este tema? Sin embargo, lo que horrorizó al consejero fue que la voz que provenía de la persona que tenía delante seguía siendo la voz original de Ao. Y Naruto continuó con su lamento, o mejor dicho, con su apasionado argumento. ¿Por qué? Tienes casi 90 años. Te has convertido en un viejo tonto. ¿Cómo puedes seguir aferrándote a esa posición tan importante y monopolizando el poder en el pueblo? Al oír esta declaración, el consejero se alarmó de inmediato. 80 años de experiencia le decían que la persona que tenía delante tenía un objetivo aterrador. Esta frase en particular dejó al descubierto claramente su objetivo. ¿Está aspirando al puesto de Mizukage? No. Que esto no puede suceder. El consejero quiso decir algo, pero se dio cuenta, con desesperación, de que ni siquiera podía abrir la boca. De hecho, cuanto más abría la boca, más imposible era mover un dedo. Viejo, te aferras al poder incluso a tus casi 90 años, negándote a ceder ante la nueva generación. Mira el estado en que se encuentra Kirigakure ahora, exclamó Naruto, imitando la voz de Ao, con un cruel insulto. Su voz era fuerte, llegando incluso hasta abajo, lo suficientemente clara como para que la oyeran los transeúntes del piso inferior. ¿Qué? ¿Quieres entregarle el puesto de Mizukage a ese Zabuza? Solo porque Terumi Mei no cumple con tus requisitos, ¿vas a entregarle el puesto a una desertora? ¿Qué tiene Zabuza que lo hace mejor que Terumi Mei? Soplo. Al oír esto, el concejal se enfureció y casi escupió un chorro de sangre vieja. ¿Cuándo dijo que le daría el puesto de Mizukage a ese ninja renegado de Zabuza? Eso es malo. El consejero casi escupió otro bocanado de sangre. Lo entendió. Lo entendió todo. Al combinar su parálisis actual con las acciones del Ao, que tenía delante, el consejero dedujo al instante el objetivo de esa persona. Conspiración ruidosa, anuncie públicamente a su sucesor elegido para el puesto de Mizukage. Y anunciarlo por boca de Ao. El punto crucial fue la elección equivocada del sucesor. Pero él era el candidato que habían elegido. Si Ao, quien había recomendado a Terumi Mei, lo matara, Terumi Mei, como candidata, quedaría descalificada para siempre para convertirse en Mizukage. Todo el pueblo conocía la relación laboral entre Terumi Mei y Ao. No. No podía permitir bajo ningún concepto que esa persona tuviera éxito. De lo contrario, tras su muerte, no habría forma de refutar la afirmación. Dado su prestigio, el próximo Mizukage designado sería sin duda Zabuza. No. El consejero sabía que si esto continuaba, Zabuza se convertiría en Mizukage y toda la aldea de Kirigakure caería en las garras de la persona que tenía delante. No. El consejero empleó todas sus fuerzas para intentar romper el genjutsu invisible, pero por mucho que lo intentara, no podía emitir ningún sonido, y mucho menos mover un dedo. Sin embargo, la presentación de Naruto continuó. Consejero Sama. Te está equivocado. Estás abandonando la aldea de Kirigakure. No aceptaré esa decisión, y Terumi Mei tampoco. Por favor, reconsideren. No, te lo ruego, reconsidera tu decisión. Tú. No me obligues a obligarte a hacer nada. Al mismo tiempo. Abajo, debido al volumen de la voz de Ao, que era lo suficientemente fuerte como para oírse en todo Kirigakure, varias personas ya se habían reunido. ¿Qué está haciendo Ao-sama? ¿No te has enterado? El consejero quiere que Zabuza sea el próximo Mizukage, y Ao-sama no está de acuerdo. Él quiere que Terumi Mei sea la próxima Mizukage.
Ao-sama, tal vez esté yendo demasiado lejos, ¿no crees? Sabusa-sama también parece muy bueno. Incluso el consejero Sama lo aprueba. ¿Por qué no debería Sabusa-sama ser mi Tsukage? ¿Por qué insistir en Terumi Mei? ¿Quién sabe? La multitud de abajo murmuraba, escuchando atentamente las voces que venían de arriba. Quítate del camino, quítate del camino. Silbido. Silbido. Aparecieron dos figuras. Kao-sama. Gonbe-sama. Alguien entre la multitud reconoció a los recién llegados, pero los dos a quienes llamaron parecían serios. ¿Qué está haciendo exactamente Ao? Midori, antigua compañera de Ao y confidente del concejal involucrado en la administración del pueblo, preguntó en voz alta. No podía creer que Ao fuera tan miope como para plantear el asunto públicamente de esa manera. Aunque Sabusa tenía buena reputación, ¿no era suficientemente clara la postura del asesor en privado? Intercambió miradas con Gonbe, preparándose para subir. Antes de que pudieran dar un paso, las voces que venían de arriba cesaron abruptamente. El segundo siguiente. Crash, bang, boom. El sonido de cristales rotos resonó, seguido de una figura que saltó de la habitación y aterrizó en un tejado lejano. La persona se giró para mirar a la multitud. Todos pudieron ver claramente que esa persona no era otra que Ao. De repente, Ao huyó rápidamente. En apenas 2 o 3 saltos, su figura desapareció, engullida por la densa niebla. Entonces. Un agudo grito de terror rompió el silencio. Fin del video.